Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí, pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. Sí. ¿Presenciaste ese sacrificio? Existen rincones en el mundo donde la oscuridad no solo acecha, se cultiva. Detrás de promesas de salvación se oculta el horror más puro, donde la fe es usada como un arma mortal y los sueños de redención se transforman en pesadillas sin retorno. Hoy te llevaré a esos lugares prohibidos, a las mentes que manipulan y a los seguidores que ofrecen su vida en nombre de algo que solo ellos creen comprender. Secta tras secta, desvelaremos rituales macabros y destinos que parecen escritos por la mano de la muerte. Si estás listo para adentrarte en esta espiral de obsesión y muerte, acompáñame. Pero recuerda, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás. Heaven's Gate surgió en la década de 1970, cuando Marshall Applewhite y Bonnie Netless comenzaron a difundir sus creencias apocalípticas. La secta combinaba elementos del cristianismo con creencias sobre la existencia de extraterrestres y teorías de la nueva era. Applewhite, quien se hacía llamar Do o el Pastor, creía que era el único que podía guiar a sus seguidores hacia una nueva vida más allá de la Tierra. El mensaje central de Heaven's Gate era que la Tierra estaba condenada y que la única forma de salvarse era trascender, al renunciar a la humanidad y alcanzar un nivel superior de existencia. Netless, quien Applewhite creía que era un celestial, falleció en 1985, lo que cambió drásticamente el rumbo de la secta. Mientras que al principio creían que podían ascender físicamente a una nave espacial sin morir, tras la muerte de Netless, el mensaje cambió. Ahora debían dejar sus cuerpos para unirse a ella en el otro plano. Applewhite y sus seguidores vivieron en un estado de aislamiento, alejándose de la sociedad en varias casas alquiladas en California, para financiar su estilo de vida y reclutar nuevos miembros. Se convirtieron en expertos en desarrollo web, aprovechando la creciente popularidad de Internet en los años 90. Esto les permitió expandir su mensaje más allá de los métodos tradicionales de evangelización. La secta tenía estrictas reglas sobre la eliminación de todo lo que consideraban terrenal. No solo se sometieron a la castración, sino que renunciaron a sus familias y vínculos sociales, creyendo que cualquier conexión emocional les anclaba a la humanidad. El suicidio fue el último acto de obediencia a Applewhite. Los miembros practicaron su muerte varias veces, ingiriendo sustancias no letales como ensayos para el día final. Cuando llegó el cometa Hale-Bopp, lo interpretaron como la señal cósmica de que el momento había llegado. El impacto mediático del suicidio colectivo fue devastador, y los detalles, como los trajes coordinados, la meticulosa planificación y la presencia de videos donde los miembros explicaban por qué estaban felices de dejar sus cuerpos, mostraban el nivel de control mental que Applewhite ejercía. Heaven's Gate fue un ejemplo claro de cómo un grupo vulnerable con deseos de pertenecer a algo mayor puede ser llevado a cometer actos atroces bajo la influencia de un líder carismático. El Templo del Pueblo, bajo el mando de Jim Jones, fue una secta que comenzó como un movimiento cristiano progresista que abogaba por los derechos civiles, la igualdad racial y la justicia social. Jones, un pastor que en su juventud fue influenciado por el cristianismo pentecostal, logró atraer a miles de seguidores, prometiendo una vida de igualdad y armonía para todos. Sin embargo, detrás de esta fachada de idealismo se escondía un líder profundamente narcisista y paranoico. Jones creía que estaba destinado a liderar a sus seguidores hacia un nuevo reino, lejos del sistema corrupto de los Estados Unidos. Para escapar del imperialismo estadounidense, trasladó a sus seguidores a Jonestown, un asentamiento aislado en la selva de Guyana. Allí, bajo condiciones extremadamente duras, la comunidad vivía en un ambiente opresivo, donde Jones controlaba cada aspecto de sus vidas. La vida de Jonestown era una mezcla de trabajo extenuante, vigilancia constante y adoctrinamiento ideológico. Jones comenzó a realizar simulacros de suicidio conocidos como Noches Blancas, donde convencía a los miembros de que estaban en peligro inminente y debían estar preparados para morir. Estos simulacros psicológicos les condicionaban a obedecer sin cuestionar. Las grabaciones encontradas después del suicidio masivo muestran a Jones casi hipnotizando a sus seguidores, diciéndoles que la única salida para escapar de la opresión era morir. El día del suicidio, después de la visita del congresista Leo Ryan, quien fue asesinado junto con otros miembros de su equipo cuando intentaban llevarse a varios desertores, Jones convenció a su comunidad de que había llegado el fin, con frases como "no estamos cometiendo suicidio, estamos cometiendo un acto revolucionario". Manipuló a las familias enteras para que se administraran el veneno. El hecho de que las madres envenenaran a sus propios hijos antes de tomar el veneno ellas mismas añade un nivel de horror inhumano. Los cuerpos fueron encontrados amontonados, y el sonido de los niños llorando mientras sus madres morían a su alrededor
sigue siendo uno de los aspectos más escalofriantes de esta tragedia. La Orden del Templo Solar fue una secta profundamente ligada al misticismo. Fundada en 1984 por Joseph DiMambro y Luke Jornet, DiMambro, un ocultista con habilidades para manipular a las personas a través del carisma y la promesa de poder espiritual, atrajo seguidores adinerados, prometiéndoles el acceso a conocimientos esotéricos. La secta creía en la reencarnación, la inmortalidad y en la conspiración global que intentaba destruir el planeta, razón por la cual ellos debían trascender a un nuevo mundo. Los miembros de la Orden del Templo Solar eran sometidos a elaborados rituales que incluían la práctica de sacrificios simbólicos y sesiones espirituales. Muchos de los adeptos eran personas influyentes en la sociedad, lo que dio a la secta una capa de legitimidad ante el público. DiMambro afirmaba que su hija era la reencarnación de un mesías cósmico, lo que solidificaba su control sobre los miembros de la secta. A medida que crecía la paranoia sobre el apocalipsis, el culto empezó a planear su muerte colectiva como una forma de escapar de lo que veían como la inevitable destrucción de la Tierra. Las ceremonias suicidas eran meticulosamente organizadas, y algunos miembros fueron obligados a participar, siendo asesinados por sus propios compañeros bajo el pretexto de salvar sus almas. Las investigaciones revelaron que los líderes utilizaron luces y efectos especiales en los rituales para simular la aparición de seres sobrenaturales, convenciendo a los miembros de que estaban en presencia de entidades divinas. El hecho de que las muertes fueran organizadas en escenas casi teatrales, con cuerpos dispuestos en forma de círculos y vestimentas ceremoniales, refleja la profundidad del control mental de DiMambro y Jornet. Las muertes no solo sucedieron en un solo evento, sino en diferentes países y a lo largo de varios años, demostrando la extensa influencia de la secta. Esto comenzó como un grupo espiritual dirigido por Shoko Asahara, un hombre ciego que se autoproclamaba el Mesías. Asahara, quien combinaba enseñanzas del budismo, el hinduismo y teorías conspirativas apocalípticas, ganó adeptos entre jóvenes japoneses altamente educados, muchos de los cuales eran científicos e ingenieros. A lo largo del tiempo, el mensaje de la secta se volvió más violento y extremista, predicando que el mundo estaba en peligro y que solo los miembros de la secta serían capaces de sobrevivir al apocalipsis. Uno de los aspectos más preocupantes de la secta fue su capacidad para acumular armas químicas y biológicas. Los miembros científicos trabajaron en laboratorios clandestinos, produciendo gas sarín, anthrax y otras toxinas con el objetivo de utilizarlas en ataques para provocar el caos y, eventualmente, establecer un nuevo orden mundial bajo el liderazgo de Asahara. Los miembros de la secta fueron sometidos a torturas y experimentos. Los que desobedecían eran encerrados en cámaras de aislamiento y sometidos a descargas eléctricas o envenenamientos controlados para purificarse. Algunos seguidores fueron asesinados en rituales brutales, mientras que otros participaron en ataques terroristas como el famoso ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Además de este atentado, la secta había planeado un ataque masivo con el mismo gas en la ciudad de Nueva York, pero por suerte no llegó a materializarse. Asahara justificaba estos actos violentos con la creencia de que el sufrimiento purificaba el alma y que sus seguidores creían que el fin justificaba los medios. El culto no desapareció con la detención y ejecución de Asahara. Algunos de sus miembros continuaron activos, cambiando el nombre del grupo, lo que demuestra que el fanatismo puede trascender incluso a la muerte de su líder. Los Davidianos, una secta cristiana apocalíptica liderada por David Koresh, se originaron a partir de un grupo más antiguo conocido como los Adventistas del Séptimo Día. Koresh, cuyo nombre real era Baron Wayne Howell, emergió como líder carismático del grupo en la década de 1980, tras afirmar que tenía una conexión directa con Dios y que él era el Cordero de Dios. Su interpretación de la Biblia era radical y centrada en la creencia de que el mundo pronto terminaría en una batalla apocalíptica. Koresh atrajo a sus seguidores con promesas de salvación y con una estricta doctrina que prohibía muchas actividades mundanas, como el matrimonio y las relaciones sexuales, a excepción de él mismo, quien afirmaba tener derecho a tener múltiples esposas, incluidas niñas menores de edad. A través de una mezcla de manipulación psicológica, aislamiento del mundo exterior y promesas de su destino glorioso en el reino de Dios, Koresh logró mantener a sus seguidores bajo su control total. En 1993, las autoridades federales de los Estados Unidos comenzaron a investigar a los davidianos, debido a denuncias de abuso infantil y la acumulación de armas ilegales en su complejo en Waco, Texas. Esto resultó en un enfrentamiento de 51 días entre la secta y las fuerzas del orden, conocido como el Sitio de Waco. Koresh inculcó a sus seguidores la idea de que cualquier intento del gobierno de intervenir sería una señal de que el fin de los tiempos estaba cerca. Durante el sitio, convenció a los miembros de que estaban siendo atacados por las fuerzas del mal
y que morir luchando era su deber divino. Se especula que Koresh utilizaba tácticas de control emocional y psicológico, incluyendo la privación del sueño y la separación de las familias para mantener a los miembros dentro del complejo. El sitio culminó en un incendio devastador el 19 de abril de 1993, que resultó con la muerte de 76 personas, incluidas mujeres y niños. Las imágenes de los cuerpos carbonizados, muchos de ellos abrazados en el último acto de desesperación, conmocionaron al mundo entero. Las teorías de conspiración sobre si el fuego fue iniciado por los davidianos o por las autoridades aún persisten. Koresh murió en el incendio, pero su legado como líder de una secta que llevó a sus seguidores a la muerte en un acto de resistencia espiritual ha dejado una marca imborrable en la historia de las sectas. Los End Hill Kids fueron una secta canadiense liderada por Roach Theriault, un hombre que inicialmente se presentó como un curandero espiritual. En la década de 1970, Theriault reunió un pequeño grupo de seguidores, principalmente mujeres, que estaban en busca de una comunidad alternativa basada en el amor, la paz y la autosuficiencia. Sin embargo, con el tiempo Theriault reveló su verdadero rostro como un sádico que utilizaba la religión como una excusa para cometer actos de extrema violencia y abuso. Theriault afirmaba ser la reencarnación de Moisés y convenció a sus seguidores de que solo él podía guiarlos hacia la salvación. Bajo su liderazgo, los miembros de End Hill Kids vivían en condiciones miserables en un asentamiento rural en Canadá, donde trabajaban como esclavos para cumplir con sus caprichos. El control de Theriault sobre sus seguidores era absoluto, utilizando la violencia física y psicológica para doblegar a cualquier resistencia. Theriault cometió atroces abusos contra sus seguidores, que iban desde la mutilación hasta la tortura. A menudo utilizaba herramientas como martillos, cuchillos y antorchas para castigar a aquellos que lo desafiaban. Entre los castigos infligidos se incluían amputaciones, dientes arrancados sin anestesia y la marca con hierros candentes. Uno de los incidentes más macabros fue cuando Theriault realizó una cirugía en una de sus seguidores, Gabrielle Lovely, a quien le amputó un brazo con una navaja. El aislamiento total de la secta permitió que estos actos de terror continuaran durante años sin que las autoridades intervinieran. Theriault manipulaba a sus seguidores psicológicamente para que creyeran que su sufrimiento era un medio para alcanzar la redención. La secta finalmente se disolvió en 1989 cuando Lovely escapó y reveló los horrores a la policía, lo que llevó al arresto de Theriault. Fue condenado a cadena perpetua, pero su reinado de terror dejó cicatrices profundas a los supervivientes. La secta del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, también conocida como los Ramas Celestiales, fue fundada en Uganda por Joseph Key y otros líderes religiosos. Surgió en la década de 1980 como una organización religiosa que predicaba el regreso inminente de Jesucristo y la importancia de cumplir estrictamente con los 10 mandamientos. Sin embargo, bajo su aparente piedad religiosa, los líderes tenían un control férreo sobre sus seguidores y la secta rápidamente se desvió hacia un culto de extrema violencia y manipulación. Estos afirmaban tener visiones de la Virgen María y utilizaban su influencia para fomentar el miedo entre los miembros de la secta, convenciéndolos de que el fin del mundo estaba cerca. A lo largo de los años, la secta atrajo a miles de personas, incluidas familias completas que entregaban todas sus posesiones materiales y vivían en condiciones de extrema pobreza bajo el mandato de los líderes. A medida de que se acercaba el fin del mundo, los líderes del culto comenzaron a predecir fechas específicas para el apocalipsis, lo que generaba pánico entre sus seguidores. Sin embargo, cuando estas fechas pasaban sin incidentes, el grupo comenzó a desmoronarse. En respuesta, los líderes organizaron una ceremonia final en marzo del año 2000, que inicialmente fue presentada como una fiesta para celebrar el inminente fin del mundo. Lo que ocurrió en realidad fue un suicidio masivo y asesinato en el que más de 500 miembros murieron dentro de la iglesia, ya que esta fue incendiada deliberadamente. Se encontraron las puertas y ventanas clavadas para evitar que alguno escapara. En los días posteriores al incendio, las autoridades descubrieron más fosas comunes en los terrenos de la secta, donde los cuerpos de cientos de otros seguidores fueron encontrados, muchos de ellos asesinados de formas violentas antes de la inmolación masiva. El caso sigue siendo uno de los peores ejemplos de cómo la fe puede ser manipulada para llevar a actos de destrucción en masa. Hasta hoy, el paradero de algunos de estos líderes sigue siendo un misterio. Este caso, poco conocido fuera de Brasil, se refiere a una secta que operaba en los años 90 en el estadio de Goiás, conocido como las Hijas de la Libertad. Fue fundada por una mujer llamada María Aparecida, quien se proclamaba la reencarnación de una antigua profetisa y afirmaba haber recibido mensajes directos de Dios que advertían sobre la inminente destrucción de la humanidad. María convenció a sus seguidores, en su mayoría mujeres jóvenes, de que su única esperanza de salvación
era liberarse de todas las ataduras materiales y sacrificar su vida por la promesa de renacer en un paraíso celestial. Las hijas de la libertad vivían en una comuna rural, donde practicaban rituales que incluían el ayuno extremo, la automutilación y la purificación mediante el sufrimiento físico. María ejercía un control absoluto sobre ellas, convenciendo a las mujeres de que el dolor era la única forma de expiar los pecados de la humanidad. María Aparecida tenía un historial de abusos psicológicos y físicos sobre las mujeres de la secta. Las obligaba a realizar trabajos agotadores mientras seguían sus estrictos ritos de purificación, que a menudo incluían castigos brutales. Cualquier acto de desobediencia era castigado con azotes o quemaduras, y las mujeres eran sometidas a duros trabajos manuales como parte de su redención. La secta se desmoronó tras un evento trágico en 1996, cuando María organizó un suicidio colectivo. 6 mujeres fueron halladas muertas, todas ellas envenenadas, mientras que otras lograron escapar y alertaron a las autoridades. Aunque María fue arrestada, su creencia en su divinidad no cambió, y hasta el día de su muerte en prisión seguía convencida de que había guiado a sus seguidoras a la verdadera libertad espiritual. El final no siempre trae paz, y mucho menos en las sectas donde la promesa de salvación es solo un eco vacío antes del abismo. Hoy hemos rozado la locura, el fanatismo y la muerte. Pero si crees que esto ha sido perturbador, apenas hemos arañado la superficie. Si deseas continuar este viaje hacia lo desconocido, te invito a que te suscribas, a que te unas a mis redes sociales para estar al tanto de nuevos horrores que revelaré. Hay más secretos ocultos en las sombras, esperando ser descubiertos. No te pierdas lo que viene, te estaré esperando. Hasta la próxima.